Enemigo ocular, el océano. Los océanos cubren 2/3 partes de la superficie de la Tierra. Durante siglos, los humanos solo han podido recorrer la superficie de este extraño mundo. La mayor parte de él ha permanecido tentador y fuera de su alcance. Las criaturas de las profundidades estaban envueltas en misterio, rodeadas de mitos de ciudades perdidas, de sirenas y de monstruos. En los últimos 150 años hemos explorado más profundamente los océanos. A partir de entonces, nuestro conocimiento de este mundo oculto ha crecido incesantemente. Empezamos en la superficie, oteando un horizonte sin fin. ¿Y qué es un océano? Un océano es simplemente una gran extensión de agua. Hoy hay 5 océanos. El océano Ártico es el más pequeño y formado casi enteramente de hielo. El océano del sur, que rodea completamente el continente de la Antártica. Le sigue el océano Índico, con el mar más cálido de la Tierra. El Atlántico, tan grande que cubriría los continentes africano y europeo, y todavía le quedaría lugar. Pero aún este es pequeño comparado con el mayor de todos, el Pacífico. Cubre 1/3 parte del planeta. En partes tiene 1500 metros de profundidad. Esto es 29 edificios Empire State apilados. Antiguamente, la gente no tenía idea de la enorme escala de los océanos. Los griegos creían que un río corría por el borde de la Tierra, circundando una sola masa de tierra. Llamaron océano a este río. Hace mucho tiempo, la gente pensaba que la Tierra era plana y que si viajaba muy lejos, los atraparía una gran caída de agua por el borde. La Tierra nunca fue plana, pero su superficie ha cambiado mucho al paso de miles de millones de años. Tan pronto se formó la Tierra, esta empezó a enfriarse. Se formaron nubes y la lluvia llenó gradualmente los océanos. Mucho después se formó la Tierra en un solo continente llamado Pangea, rodeado de un enorme océano llamado Pantolasa, es decir, todo mar. Desde entonces, las rocas de la corteza de la Tierra se han movilizado hasta crear los continentes que hoy conocemos, y los océanos se han formado entre ellos. Bajo las olas, la Tierra sigue en movimiento. Muy abajo del Atlántico, oculta bajo 3 kilómetros de agua, la roca derretida borbotea en el suelo. Ha formado una cordillera más larga que el Himalaya, las Rocallosas y los Andes juntos. El llamado arrecife del Atlántico Medio es una señal de crecimiento. El Atlántico se ensancha año con año. Es un proceso lento, pero sigue avanzando. Si Cristóbal Colón hiciera hoy su travesía, encontraría los océanos más separados en lo que es la longitud de todo un barco. Y donde hay ensanchamiento debe haber estrechamiento, de lo contrario la Tierra estallaría. El estrechamiento ocurre en los puntos más profundos de la Tierra o en las grietas. Aquí, una parte de la corteza se desliza bajo la otra, llevando consigo la roca hasta el corazón del planeta. Alrededor de Hawái, el océano es tan profundo que si se suma su profundidad a la altura del pico del Mauna Kea, esta resulta ser la montaña más alta sobre la Tierra. Pero a pesar de millones de años de cambios, los océanos siguen unidos en una vasta masa. En cualquier parte de la Tierra donde se moje el pie, estará conectado a todos los océanos. Si consideramos la escala del océano, es extraño que este planeta no se llame agua en lugar de tierra.
En los mares nació la vida y es el origen del agua que sustenta toda vida. Contienen el 99% del espacio para vivir sobre el planeta, un espacio para vivir que proporciona hogar a las criaturas más impresionantes. En el mar hay una enorme variedad de vida, muchos más grupos de animales que sobre la tierra. En los océanos existe una compleja pirámide de alimentación, empezando con el plancton o infinidad de diminutos animales y plantas, que son consumidos por miles de peces, que a su vez proporcionan alimento para una sola ballena, la criatura más grande sobre la Tierra. El color del océano siempre parece azul porque los otros colores no penetran el agua tan fácilmente. La luz roja es la que recorre menos distancia. Incluso el azul claro solo penetra 450 metros. Más allá de esto, las aguas son oscuras y hasta recientemente se creía carentes de vida. ¡Qué errados estábamos! Al igual que la luz, estábamos apartados de la profundidad y durante siglos los océanos fueron una barrera para la exploración, incluso por la superficie. La leyenda dice que los egipcios y los fenicios no pudieron enfrentarse a las corrientes del Mediterráneo hasta el invento de la vela, hace casi 8000 años. Antiguamente, el poder de los mares se atribuyó a dioses, como el griego Poseidón, quien montaba un carruaje arrastrado por delfines. Se decía que las criaturas marinas bailaban a su paso. En sus primeras travesías, alrededor del año 1000 de nuestra era, los vikingos pudieron ser los primeros en haber descubierto América. Pero esos viajes eran raros. Las grandes civilizaciones del mundo permanecían aisladas. Para las civilizaciones primitivas, los mapas casi no tenían utilidad, aunque para el tiempo de Ptolomeo, los griegos habían cambiado ya de opinión. En lugar de una masa sólida en el centro, el mapa muestra el océano completamente rodeado de tierra. En 1519, el mapa de la Tierra empezó a tomar el aspecto que tiene actualmente. En ese año, Magallanes zarpó a su viaje de 3 años. La primera vez que se circunnavegó el planeta y se probó por fin que los océanos estaban unidos. Las exploraciones se vieron alentadas por el comercio. Se hacían pingües ganancias transportando mercancía y especias exóticas en naves que podían llevar mucho más que cualquier transporte terrestre. Incluso actualmente, el 95% del comercio mundial se hace vía marítima. Pero mientras que los viajes por mar se extienden por el mundo, bajo la superficie, los océanos y sus habitantes siguen en el misterio. Los marinos convirtieron a las criaturas marinas en monstruos con sus cuentos de enormes bestias con nombres como Kraken e Hidra. Nuestro conocimiento de la química marina también era bastante somero. Durante siglos, la gente creyó que había una ligera capa de sal sobre una masa de agua dulce. En los años 1660, los científicos finalmente analizaron muestras del mar profundo y concluyeron que toda el agua del mar es salada. Hay tanta sal que si se pudiera extraer toda la que tiene el mar, cubriría toda la parte seca con una capa de 1,5 metros. Todos estaríamos hasta el cuello. La salinidad varía en los océanos. Cuanto más sal contienen, más se flota en el agua, como pueden atestiguar los pueblos del Mar Muerto, el mar más salado sobre el planeta.
En la década de 1670, un científico italiano mostró en una sencilla prueba que la salinidad es el factor que mantiene los océanos en movimiento. Utilizando un tanque dividido con agua salada y teñida de azul y con agua más dulce y más liviana, demostró que el agua más densa y salada quedaba bajo el agua más liviana y dulce, empujándola hacia arriba y creando corrientes de flujo circulante. Hay muchos animales que aprovechan las corrientes marinas. Una de las criaturas más antiguas de la Tierra, el tiburón azul, utiliza la corriente del Golfo para su viaje por el Atlántico del Norte en busca de alimento. Viajan miles de kilómetros por el océano con sus crías para regresar a tiempo de aparearse. Las corrientes presentan un problema para las plantas y criaturas que desean permanecer quietos. Las raíces del kelp son un ancla para mantener la planta en su lugar, soportando corrientes equivalentes a un ventarrón submarino. Los delicados caballitos de mar se aferran con la cola. Están entre los más lentos de todos los peces y no pueden nadar contra la corriente. Por tanto, la cola se convierte en su ancla. En los años de 1840, Matthew Fontaine Maury también deseaba mantenerse estable en su oficina en Washington. Conocido como el rastreador de los mares, estudió miles de bitácoras de barcos, calculó su velocidad en diferentes condiciones y creó las primeras cartas de vientos y corrientes. El impacto fue inmediato. Los tiempos de navegación por los mares se vieron reducidos a una tercera parte. Se han utilizado novedosos métodos para rastrear los veleidosos mares. En el siglo XIX se soltaron en el Atlántico miles de botellas. Cada una de ellas traía una nota pidiendo que la regresaran, para así poder trazar las corrientes. El mensaje original de la botella: la pista de la dirección de las corrientes existe en el desagüe de cada uno de los lavabos del mundo. En el norte del Ecuador, el agua desaparece en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Si viaja a través de una cañería imaginaria hasta el hemisferio sur, encontrará que la misma espiral parece moverse como las manecillas del reloj. Lo mismo sucede con las corrientes marinas, porque es la rotación de la Tierra lo que determina el movimiento de las aguas. El agua toma 3000 veces más energía para calentarse que el aire y tarda más en enfriarse, por lo que el agua está tibia, aun cuando vaya flotando hasta los polos, suavizando las diferencias en temperatura como un termostato global. Allí donde se junta el aire tibio y el frío se forman terribles tormentas que desatan las poderosas fuerzas del mar. La ola más alta que se haya registrado es de 1,5 veces la altura de las cataratas del Niágara. En el siglo XIX descubrimos que lo que se mueve es la ola y no el agua. Un objeto flotando en mar abierto se moverá en círculos de vuelta a su posición original tan pronto pase la ola. En la playa, naturalmente, es otra la situación. Esa zona es repetidamente cubierta y descubierta por las mareas. Con el cambio, al paso de los años de los niveles de tierra y mar, han quedado descubiertas zonas aún más grandes que han dejado secos los fósiles de criaturas marinas. Y ciudades inundadas como la Atlántida, la legendaria ciudad por siempre cubierta por las aguas. Los niveles del mar varían con la temperatura cambiante de la Tierra. Un mínimo aumento de temperatura de tan solo medio grado expandiría el océano, derritiendo suficiente hielo como para causar una inundación en todo el planeta. Actualmente, más de 1/10 parte del agua del planeta está encerrada en los cascos polares, lugares inhóspitos para el hombre, pero en los que muchos animales se han adaptado al frío.
La foca Weddell es el mamífero del extremo sur que vive en el helado océano Antártico. En invierno pasa la mayor parte del tiempo sumergida porque el agua bajo el hielo está más tibia que el aire por encima. El sonido viaja 5 veces más lejos en el agua que en el aire, muy conveniente para mantenerse en contacto. Se estima que el llamado de la ballena gibosa es el equivalente acústico de la cola del pavo real, anunciando su presencia a la hembra. Gracias a la distancia que viaja el sonido, los machos inician sus cánticos a unos cientos de kilómetros de las hembras. A pesar de que la canción que cantan cambia constantemente, las gibosas de un mismo rebaño cantan todas una canción similar. Tal vez solo siguen la tendencia musical del momento. Sin embargo, nadie parece haber descifrado los misterios del Triángulo de las Bermudas. En este rincón del Océano Atlántico suceden cosas raras a los instrumentos. Las ballenas pierden el sentido de orientación y han habido más de 140 casos en que barcos y aviones simplemente desaparecen. La velocidad náutica siempre se ha medido en nudos, porque los marinos cuentan los nudos de una cuerda al pasarlos por las manos hacia el agua. El tiempo lo mide un reloj de arena. Para que el hombre explorara las profundidades necesitaba un caparazón protector. Uno de los primeros fue la campana de Halley, que data de 1690. Es un casco de madera sin piso que permitía que los científicos descendieran en su propia burbuja de aire para estudiar la vida a profundidades de tan solo 18 metros. En los años de 1830, los buzos de casco duro de Augusta Seaver, con aspecto más de astronauta que de marinero, podían bajar a 60 metros limitándose al cordón umbilical que los unía al barco en la superficie. La exploración en el siglo XIX impulsó a los autores a desempolvar las historias de aventuras submarinas, de bestias y monstruos. Julio Verne y H.G. Wells impusieron una moda que los cineastas se abocarían a seguir, haciendo lo posible para recrear el drama de las profundidades. En 1943, Jacques Cousteau, con el invento del scuba, siglas en inglés de aparato subacuático autosuficiente para respirar, nos permitió finalmente descubrir este nuevo mundo. Pero las primeras inmersiones con el scuba solo nos llevaron a profundidades de 18 metros. Una foca puede bucear saltando desde tierra y llegar a profundidades que el hombre no logra. Debemos emplear tiempo en ajustarnos a la presión y a cierta profundidad. Esta es demasiada. Lo que hace que el descubrimiento de animales a estas profundidades sea más sorprendente. Estas criaturas se han adaptado a la presión con espinas muy ligeras de peso y músculos y piel tan finos que literalmente se desintegrarían si los subiéramos a la superficie. En la década de los 30, dos estadounidenses, Beebe y Barton, impusieron un nuevo récord en el buceo en aguas profundas, protegidos de la presión en una batiesfera bautizada en griego con las palabras bola profunda. Alcanzaron los 900 metros y finalmente pudieron observar la vida en la oscuridad de las profundidades. Cuanto más bajamos, más cosas descubrimos. Alejadas de todo reflejo de luz aquí abajo, la mayor parte de las criaturas pueden crear su propia luz, quizás para deslumbrar a sus depredadores o recurrir al mimetismo.
combinándose con la luz de una nave exploradora, su luz hace que varias de estas medusas de peine parezcan más bien una nave espacial que un animal. Y extrañamente, supimos la distancia a la Luna años antes de saber la profundidad de los océanos. Hizo falta que un avezado suizo inventara una nave capaz de alcanzar el punto más profundo de la Tierra, una profundidad de más de 10.500 metros. En 1960, la nave de Augusto Piccard, el Trieste, alcanzó el fondo de la grieta de las Marianas en el Pacífico. Es como bajar más de 3.000 pisos en un ascensor. Y aquí, en 1977, en las profundidades de nuestro planeta, nos esperaba una sorpresa, un reto a nuestro conocimiento de la biología, vida evolucionando sin luz. De alguna manera, la bacteria vivía del gas de sulfito de hidrógeno emitido por las ventilas de la profundidad del mar. Y dicha bacteria se convirtió en alimento para otras criaturas. La fotosíntesis tenía un rival, la quimiosíntesis. Finalmente hemos alcanzado el punto más profundo de la Tierra, pero solo la 20ª parte del lecho marino ha sido trazado. Puede haber millones de especies nuevas en las regiones todavía ocultas, pero tales hallazgos tendrían que esperar a un viaje futuro. Solo somos visitas en este mundo y al regresar al nuestro, podemos estar seguros de solo una cosa. Nuestro conocimiento de las profundidades es apenas una gota de agua en los océanos.